Oso guztua, horrela manga bat pasatzea ikerria da, gaina eukita horreko txandan ez dela oso ondo egin, baina komentatu duten bezala leheno, ikasi nire akatxataz, eta bain zatu naiz hori berriro errepikatzen, eta gauzak ondatea, orduan oso guztua. Gauzak ondatzea nian, guztua merrezu. Manga bat ja puntuazio altu batekin hastea, gero estrategia jarraitzea eta mangan gauzak ondo egiten jarraitzea asko laguntzizu, orduan, eta lasaiasun bate bai. Olako kondizio zeakin, zera da puntuazio altak atatzea, orduan, horrela hastea oso ondo dago, orduan, asko lagundu gero manga ondo eramaten. Bueno, Rio guaidan kontan ekan, aurrena gatu dela, oantxe bertan QS mailan aurrena joa, eta oantxe bertan da surfista mundu mailan top bat, orduan, beha bai oso ondo hasi da, eta biak hori biligea burrukan, eta nik uste interesgarria esan dela. Gero peruanoa bai oso ondo ibilia, eta momentu baten hor taktikamente kubritzen hasi geha peruanoa eta hau surfa bat, eta hauzen momentutan danak buelta daka ematea, orduan, nahiz eta oso ondo hasi nahi zen eta oso ondo hainitzen, erne neon, hauzen momentutan, honek buelta zekan zen baten, orduan, peruanoa kontrolatzen, dana begiratzen egon, orduan, ondo. Gaina itxasoak gaude, daude 1000 faktore, orduan 1000 estrategia askazu momentu bat beste aldatzea, orduan, zaila da estrategia honekin ematea, eta horregatik zaiatzen naiz gauza simplifikatzen, orduan, estrategia simple bat mantendu, orduan, erabakitzeko momentuan eta erabaki horrena izateko, orduan, horrelako kondizio zailetan zaiatzen naiz gauzak simple eta azkar, eta aurreko mangan komplikatu egin naiz eta gauzak ez dira matea, orduan esan dut, gazen simple egitea, eta hemen zehatu naiz gauzak errexo egiten eta asko zortata ez egin, orduan zehatuko naiz estrategia honekin aurrera jarraitzen. Gaina nek guztatzen zaita ajedreza, hor 1000 estrategia, baina ajedrezen ia estrategia guztiak asmauta, surfian, egunetik egunean nola ezberdina dan, 1000 estrategia berri atatzea segunduro, orduan gehien bada improvisaketa eta preste hon berdezu, originaltasun hori pixkate bai berdezu edozein momentutan estrategia berri bat asmatzeko. Bi ez duzte kompetiko duenek, orduan egun bat deskansatzeko, reflexionatzeko azkenengo 3 manga hauek, ikusi ze gauza onak eta txarrak, eta ikasteko, orduan ondo torreko zaite bai egun bat, lasai hartzeko eta pentsatzeko eta hurrengo mangan preparatzeko, orduan hori, izan ez bezala bain, errekuperatu eta lasai hurrengo txanda ditxoin. Muy contento con el rendimiento que he sacado, comenzar con una ola tan buena también me motiva mucho, además con gente con gran nivel, donde aun empezando muy bien, en cualquier momento podía cambiar todo, o sea que estoy muy contento con mi rendimiento en esta manga. He aprendido de los fallos anteriores que he hecho en la manga anterior y esta vez he intentado hacerlo mucho más simple y hacer las cosas simplificadas y fácil, y ha salido mucho mejor. Has cogido una ola muy buena desde el principio, una de 7.83, y ya con eso has dejado encaminada la manga. Sí, comenzar una manga con una nota tan alta es increíble, más en estas condiciones que está muy difícil conseguir ese tipo de puntuaciones. Te ayuda mucho, ya te encamina la manga, a la hora de estrategia también tienes ya un camino o media manga ya hecha, aunque los otros también han empezado muy bien y tampoco he empezado muy bien, pero también los otros. Y no me podía relajar y he tenido que seguir focus en la estrategia sin relajarme y controlando a los otros surfistas, porque en cualquier momento podía cambiar todo. La estrategia, hablas de la estrategia, es uno de los elementos que hay que tener en cuenta en el surf, ¿no? Es otro de ellos. Parece esto una partida de ajedrez. Exacto. Es que yo también comparo, el surf y la competición de surf es totalmente distinto. Tú cuando vas a surfear por tu cuenta, disfrutar, coges cualquier ola, y la competición es pura competición, donde es pura estrategia, como el ajedrez también, y al final gana el que mejor compite, no el mejor surfista. Entonces intento estar muy concentrado en la estrategia y no cometer errores. Ahora, aparte de esa estrategia, otro elemento va a ser la paciencia, ¿no? Porque ahora tenéis ahí un pequeño
Sí, yo creo que me va a venir bien también, después de tanta adrenalina, estrés que al final en estas mangas vives, que son 20 minutos a full intensidad, de muchas emociones, altibajos, arriba, abajo, y creo que vamos a tener un día de descanso que me va a venir muy bien para reflexionar todo lo que ha pasado en estas 3 mangas que he hecho, para pensar, para mirar mis errores y cosas buenas y para prepararme para la siguiente manga. Nada, mucha suerte. Comenzar una manga con una nota tan alta es increíble, más en estas condiciones que está muy difícil conseguir ese tipo de puntuaciones. Te ayuda mucho, ya te encamina la manga, a la hora de estrategia también tienes ya un camino o media manga ya hecha, aunque los otros también han empezado muy bien y tampoco he empezado muy bien, pero también los otros. Y no me podía relajar y he tenido que seguir focus en la estrategia sin relajarme y controlando a los otros surfistas, porque en cualquier momento podía cambiar todo. El surf y la competición de surf es totalmente distinto. Tú cuando vas a surfear por tu cuenta, disfrutar, coges cualquier ola, y la competición es pura competición, donde es pura estrategia, como el ajedrez también, y al final gana el que mejor compite, no el mejor surfista. Entonces intento estar muy concentrado en la estrategia y no cometer errores. Después de tanta adrenalina, estrés que al final en estas mangas vives, que son 20 minutos a full intensidad, de muchas emociones, altibajos, arriba, abajo, y creo que vamos a tener un día de descanso que me va a venir muy bien para reflexionar todo lo que ha pasado en estas 3 mangas que he hecho, para pensar, para mirar mis errores y cosas buenas y para prepararme para la siguiente manga.